Mateo Ramírez llevaba 14 horas manejando cuando se detuvo en el restaurante Descanso. Sus ojos ardían, la espalda le dolía y tenía que entregar la carga en Guadalajara antes del amanecer. Si no llegaba a tiempo, perdería contrato y sin ese dinero no podría pagar la renta de su cuarto en la vecindad. Se bajó del tráiler con las piernas entumidas. A los 38 años, su cuerpo ya no aguantaba las carreteras como antes. En el ejército había corrido kilómetros con equipo pesado, pero eso fue hace 10 años. Ahora solo quería un café negro y 5 minutos de descanso. El restaurante olía a grasa y a comida recalentada. Había 3 mesas ocupadas, un par de turistas gringos, un vendedor con su maletín y un hombre mayor con una niña pequeña. Mateo pidió café y se sentó cerca de la ventana. Desde ahí podía vigilar su camión. Ya le habían robado una vez en Michoacán y no podía darse el lujo de que pasara otra vez. Mientras esperaba su café, notó que el hombre de la mesa de enfrente no paraba de revisar su teléfono. Vestía camisa de manga larga a pesar del calor, pantalón de vestir arrugado y zapatos caros pero sucios. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con nerviosismo. La niña que estaba con él no podía tener más de 7 años. Cabello castaño recogido en una cola mal hecha, vestido rosa que se veía demasiado grande y zapatos que no eran de su talla. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fueron sus ojos. Estaban alerta, como los de un animal asustado. ¿Quieres más refresco?, le preguntó el hombre a la niña, empujando el vaso hacia ella. La niña no respondió. Solo miró el vaso y luego sus propias manos. Abrió y cerró los dedos lentamente 3 veces. Mateo se quedó helado con la taza a medio camino hacia su boca. Ese gesto lo conocía. En el ejército les habían enseñado las señales de socorro silenciosas para situaciones donde no se podía hablar. La niña estaba pidiendo ayuda. Su entrenamiento militar se activó de inmediato. Observó mejor al hombre. Sudaba, aunque hacía fresco. Sus ojos se movían de un lado a otro y trataba a la niña como si fuera un objeto, no una persona. Mateo se levantó y se acercó a su mesa. «Buenas tardes, soy Mateo», dijo con voz tranquila. «¿Todo bien por aquí?» El hombre, que después sabría que se llamaba Bruno Velasco, lo miró con desconfianza. «¿Te conozco?» «No, pero vi que la niña se ve cansada». «¿Vienen de lejos?» «Es mi sobrina. Vamos a casa de unos familiares». Mateo sacó una paleta de dulce del bolsillo de su camisa. «¿Te gusta el dulce, bonita?» La mano de Bruno se movió como un rayo y golpeó la muñeca de la niña cuando ella extendió su manita. «No aceptes nada de extraños», le gritó. La niña se encogió, pero no lloró. Ese silencio le partió el alma a Mateo. Una niña normal habría gritado, se habría quejado. Esta solo se quedó callada como si estuviera acostumbrada a los golpes. «No era necesario pegarle», dijo Mateo, controlando su enojo. «Es mi sobrina y yo decido cómo educarla. Métete en tus asuntos». Mateo regresó a su mesa, pero se dirigió directo al mostrador donde Rebeca, la mesera, limpiaba unos platos. «Rebeca», le susurró, «esa niña está en peligro». «¿Qué? ¿Por qué dices eso?» «Me hizo una señal de socorro». Le mostró el gesto, y el tipo la golpeó sin razón. Rebeca miró hacia la mesa donde Bruno revisaba su teléfono mientras la niña jugaba con una servilleta. «¿Estás seguro?» «Complementé. Necesitas llamar a la policía». «A la policía». «Pero Rebeca, esa niña me está pidiendo ayuda. Si no hacemos algo, se la va a llevar y quién sabe qué le pase». La mesera sintió y tomó el teléfono. Mateo fingió leer un periódico, pero no les quitaba los ojos de encima. Bruno se veía cada vez más nervioso. Revisaba su reloj, miraba hacia la puerta y le hablaba a la niña en voz baja con tono amenazante. «Vámonos ya», le dijo de repente. «Se está haciendo tarde». Cuando se levantó para irse, la niña lo miró a Mateo directamente a los ojos y volvió a hacer el gesto 3 veces como rogándole que no la dejara ir. Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esa niña confiaba en él. Un completo extraño, y él no la iba a defraudar. Bruno Velasco tomó a Lucía del brazo con más fuerza de la necesaria. «Vámonos, niña, ya perdimos mucho tiempo aquí». Mateo observó cada movimiento desde su mesa. Bruno no actuó como un tío cariñoso. Sus gestos eran bruscos, controladores. Y la niña se resistía sin hacer ruido, como si supiera que gritar no serviría de nada. «¿No van a pagar la cuenta?», preguntó Rebeca desde el mostrador tratando de ganar tiempo. «¿Cuánto es?» Bruno se veía desesperado por salir. 120 pesos.
Bruno aventó un billete arrugado sobre la mesa y jaló a Lucía hacia la puerta, pero Mateo ya estaba ahí bloqueándole el paso. ¿Y dónde ven con tan prisa? Preguntó con voz calmada. Quítate de mi camino. El clima está feo para manejar de noche. ¿Por qué no esperan un poco? Bruno trató de empujarlo, pero Mateo no se movió ni un centímetro. La experiencia militar le había enseñado a mantener la calma bajo presión. Te dije que te quites. En ese momento se escuchó una sirena a lo lejos. Bruno palideció como si hubiera visto un fantasma. Lucía, ven acá ahora mismo, le ordenó con voz temblorosa. Pero la niña hizo algo que sorprendió a todos. Soltó la mano de Bruno y corrió hacia Mateo. Se abrazó a su pierna con fuerza, como si fuera lo único seguro en el mundo. Suelta a mi sobrina, gruñó Bruno tratando de arrancarla de ahí. Mateo puso su mano grande sobre la cabecita de Lucía, protegiéndola. Creo que ella no quiere irse contigo. Las luces rojas y azules de la patrulla iluminaron las ventanas del restaurante. Una mujer uniformada entró con paso firme. Era la teniente Isabel Méndez, una policía de carreteras con 20 años de experiencia. Buenas tardes. ¿Quién llamó reportando una situación sospechosa? Fui yo, dijo Rebeca levantando la mano. Este señor señaló a Mateo. Notó algo raro con esta niña. La teniente Méndez miró a Bruno, que sudaba como si hubiera corrido un maratón. ¿Cuál es su nombre, señor? Bruno Velasco. Y esta es mi sobrina Lucía. No entiendo por qué nos están molestando. ¿Puede mostrarme alguna identificación? Bruno sacó una credencial arrugada de su cartera. Sus manos temblaban. ¿Ya algún documento que compruebe su parentesco con la menor? No traigo nada de eso, pero es mi sobrina, se lo aseguro. La teniente se agachó frente a Lucía, que seguía aferrada a la pierna de Mateo. Hola, bonita. ¿Cómo te llamas? Lucía no respondió. Solo miró a la policía con ojos grandes y asustados. ¿Este señor es tu tío?, le preguntó señalando a Bruno. La niña negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Por supuesto que soy su tío, gritó Bruno. La niña está asustada por toda esta situación. Ustedes la están traumando. Mateo intervino. Teniente, la niña me hizo una señal de socorro. Le mostró el gesto de abrir y cerrar los dedos. Es una señal militar que usan las víctimas que no pueden pedir ayuda verbalmente. ¿Usted tiene entrenamiento militar? Sí. Serví en el ejército mexic. Durante 8 años. La teniente observó a Bruno con más atención. Señor Velasco, ¿de dónde vienen? De la Ciudad de México. Vamos a Guadalajara. ¿A casa de quién? Bruno tardó demasiado en responder. De unos primos. ¿Cómo se llaman estos primos? Los García. Sí, los García. La teniente intercambió una mirada con Mateo. Las respuestas de Bruno no sonaban convincentes. Señor Velasco, necesito que venga conmigo a la patrulla para verificar algunos datos. Esto es ridículo. No he hecho nada malo. Nadie dice que haya hecho algo malo. Es solo un procedimiento de rutina. Bruno miró hacia la puerta, luego hacia Lucía, que seguía abrazada a Mateo. Y la niña se queda aquí mientras verificamos la información. No pueden separarme de mi sobrina. Señor Velasco. La voz de la teniente se volvió más firme. Mientras más coopere, más rápido resolveremos esta situación. Bruno no tuvo más opción que seguir a la teniente hacia la patrulla. Antes de salir, le lanzó una mirada amenazante a Mateo. Esto no va a quedar así, murmuró. Cuando se fueron, Rebeca se acercó a Mateo y Lucía. ¿Crees que hicimos lo correcto? Mateo miró hacia abajo. La niña seguía aferrada a él, pero por primera vez desde que la había visto no parecía aterrorizada. Sí, ese hombre no es su tío. ¿Cómo lo sabes? Porque un tío de verdad no golpea a su sobrina por nada y porque ella me pidió ayuda. Lucía levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Había algo parecido a la esperanza. ¿Tienes hambre, bonita?, le preguntó Mateo con voz suave. Por primera vez Lucía asintió. Desde la patrulla Bruno veía cómo Mateo se sentaba en una mesa con Lucía. La teniente Méndez estaba revisando sus datos en la computadora de vehículo, pero él no podía concentrarse en sus preguntas. Solo pensaba en salir de ahí. Señor Velasco, su credencial está vencida desde hace 6 meses, dijo la teniente sin levantar la vista. ¿Por qué no la ha renovado? He estado ocupado con trabajo. Se me olvidó. ¿En qué trabaja? Bruno dudó un momento. Soy vendedor. Vendo productos de limpieza. ¿Tiene algún comprobante de su trabajo?
No traigo nada. Todos mis papeles están en casa. La teniente siguió tecleando. Bruno se limpiaba el sudor de la frente cada pocos segundos. Señor Velasco, no encuentro ningún registro de que tenga una sobrina llamada Lucía. ¿Cómo va a tener registro de eso? Esa información no está en ningún sistema, pero tampoco encuentro registro de que tenga hermanos o hermanas que pudieran ser los padres de la niña. Bruno se puso nervioso. Mire, teniente, mi familia es muy privada. No todos andamos registrando nuestras vidas en sistemas del gobierno. Dentro del restaurante, Mateo había logrado que Lucía comiera un poco de sopa. La niña no hablaba, pero ya no temblaba como antes. ¿Hace cuánto que no comes bien?, le preguntó Mateo. Lucía levantó 3 dedos. 3 días. Ella asintió. Rebeca se acercó con un vaso de leche. Pobrecita, se ve muy delgada. Mateo observó más detenidamente a la niña. Su ropa estaba sucia. Tenía ojeras y sus brazos mostraban marcas extrañas, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Lucía le dijo con voz suave: «Ese hombre te lastimó». La niña lo miró y asintió lentamente. «Hace mucho tiempo que estás con él». Lucía levantó las 2 manos abriendo y cerrando los dedos varias veces. Muchos días ella volvió a sentir. En la patrulla Teniente Méndez recibió una llamada por radio. «Teniente Méndez, tenemos información sobre el sospechoso». «Adelante». «Bruno Velasco tiene antecedentes por violencia doméstica. 3 denuncias en los últimos 2 años, todas por la misma mujer, Camila Torres». Bruno escuchó su nombre por la radio y se puso pálido. «¿Quién es Camila Torres, señor Velasco?» «No, no la conozco. Según nuestros registros, ella lo denunció por acoso y amenazas. También hay una orden de restricción vigente». Eso son mentiras. Esa mujer está loca. Camila Torres es la madre de Lucía». Bruno no respondió, pero su silencio lo decía todo. La teniente salió de la patrulla y se dirigió al restaurante. Bruno la siguió cada vez más desesperado. «Teniente, hay algo que debe saber», dijo Mateo cuando ella entró. «La niña me confirmó que ese hombre la ha lastimado. Habló, no con palabras, pero se comunica y tiene marcas en los brazos». La teniente examinó los brazos de Lucía. Efectivamente, había moretones que parecían de dedos. «Señor Velasco, queda arrestado por sustracción de menor». «No pueden arrestarme. No he hecho nada. Tiene antecedentes de violencia doméstica, una orden de restricción vigente y está con una menor que claramente no quiere estar con usted». Bruno se dio cuenta de que todo estaba perdido. Miró hacia la puerta del restaurante y luego hacia Lucía. «Esa niña es mía. Su madre no puede cuidarla». Fue en ese momento cuando perdió el control. Se soltó de la teniente y corrió hacia Lucía tratando de tomarla. «Vámonos ahora. No pueden quitarte de mí». Pero Mateo se interpuso entre Bruno y la niña. Con un movimiento rápido lo sujetó por los brazos. «No vas a tocarla». Bruno trató de liberarse, pero Mateo era más fuerte y tenía mejor entrenamiento. «Suéltame. Esa niña me pertenece». «Nadie le pertenece a nadie», respondió Mateo con voz firme. La teniente Méndez pidió refuerzos por radio mientras esposaba a Bruno. «Bruno Velasco queda arrestado por sustracción de menor, violación de orden de restricción y resistencia a la autoridad». Lucía, que había presenciado todo desde detrás de Mateo, se acercó y le tomó la mano. Era la primera vez que tocaba a alguien por su propia voluntad desde que llegó al restaurante. «Todo va a estar bien», le susurró Mateo. «Ya no te va a lastimar». Cuando se llevaron a Bruno en la patrulla, Lucía no lo miró ni una sola vez. Solo se quedó de pie junto a Mateo, sosteniendo su mano grande con sus deditos pequeños. «¿Qué va a pasar con ella?», preguntó Rebeca. «Vamos a contactar a su madre», respondió la teniente, «pero mientras tanto necesita quedarse en un lugar seguro». Mateo miró a Lucía, que levantó la vista hacia con ojos que ya no estaban llenos de miedo, sino de algo parecido a la confianza. «Yo me quedo con ella hasta que llegue su mamá». La teniente asintió. Sabía que la niña estaba en buenas manos. 3 horas después, una mujer llegó corriendo a la delegacia de policía. Tenía el cabello despeinado, los ojos rojos de tanto llorar y la ropa arrugada como si se hubiera vestido a toda prisa. «Por favor», gritó al entrar. «Me dijeron que encontraron a mi hija. Se llama Lucía Torres». La recepcionista la tranquilizó y la condujo a la oficina de la teniente Méndez. Ahí estaba Mateo y Lucía sentados en unas sillas de plástico. La niña había estado dibujando en unas hojas que le habían dado. «¿Camila Torres?», preguntó la teniente. «Sí,
Soy yo. ¿Dónde está mi bebé? Camila vio a Lucía y corrió hacia ella con los brazos abiertos. Lucía, mi amor, mamá está aquí. Pero Lucía se alejó y se escondió detrás de Mateo. No reconocía a la mujer que lloraba frente a ella. Camila se quedó helada. Su propia hija la había rechazado. No, no me reconoce, susurró con la voz quebrada. Señora Torres, dijo la teniente con gentileza. Su hija ha pasado por una experiencia traumática. Es normal que esté confundida. Camila se sentó en el suelo a la altura de Lucía, pero manteniendo distancia. Hola, mi amor. Soy mamá. ¿Te acuerdas de mí? Lucía la observó con curiosidad, pero no se movió de detrás de Mateo. Cuéntenos qué pasó, pidió la teniente. Camila se limpió las lágrimas y trató de hablar con voz firme. Bruno era mi pareja. Vivimos juntos durante 2 años. Al principio parecía un buen hombre, pero luego todo cambió. ¿Qué clase de cambios? Primero fueron los celos. No me dejaba salir sola. No podía hablar con mis amigas. Después vinieron los golpes. Mateo observó a Camila mientras hablaba. Era una mujer joven de unos 29 años, pero se veía mayor por el cansancio y el sufrimiento. ¿Cuándo empezó la violencia? Cuando Lucía tenía 5 años. Bruno empezó a pegarme cuando ella no estaba, pero después también le pegaba a ella. Hizo denuncias 3 veces, pero él siempre sabía cómo convencer a los policías de que yo estaba loca. Decía que era una madre histérica que inventaba cosas. La teniente revisó el expediente. Veo que sí hay registro de sus denuncias. ¿Por qué no se alejó de él antes? Camila miró a su hija que seguía pegada a Mateo. Lo intenté muchas veces, pero él siempre nos encontraba. Sabía dónde trabajaba. Conocía a mi familia. Una vez me golpeó tanto que terminé en el hospital. Ahí fue cuando decidí huir. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 meses tomé a Lucía y nos fuimos a vivir con mi hermana en Tijuana. Pensé que estaríamos seguras tan lejos. ¿Cómo las encontró Bruno? No lo sé. Un día Lucía estaba jugando en el parque cerca de la casa de mi hermana. Yo fui a comprar algo para cenar. Cuando regresé, ella había desaparecido. Camila S. Cabro complementé. Los sollozos le salían del alma. He estado buscándola durante 2 meses. Puse carteles, contraté a un detective, hablé con todos los policías que pude. Nadie me ayudaba. Decían que probablemente papá se la había llevado y que era un problema familiar. Bruno es el padre de Lucía. No, el papá de Lucía murió en un accidente cuando ella tenía 3 años. Bruno llegó después a nuestras vidas. Mateo sintió rabia. Esa mujer había perdido a su esposo y después había caído en manos de un hombre violento que le quitó a su hija. Señora Torres, dijo Mateo, su hija es muy valiente. Me pidió ayuda cuando nadie más la veía. Camila lo miró con gratitud. Gracias. No sé cómo agradecerle que la haya salvado. No me agradezca nada. Cualquiera habría hecho lo mismo. ¿No es cierto? Mucha gente la vio durante estos 2 meses y nadie hizo nada. La teniente explicó los procedimientos que seguían. Señora Torres, Bruno está arrestado, pero necesitamos que Lucía vaya a un centro de protección temporal mientras procesamos el caso. No puede venir conmigo. Lamentablemente necesitamos evaluaciones psicológicas y que un juez confirme su custodia. Es por el bien de la niña. Camila entendió, pero le dolía el alma. Había perdido a su hija durante 2 meses y ahora tenía que esperar más tiempo para recuperarla. ¿Puedo visitarla? Por supuesto. Y también puede venir el señor Ramírez si gusta. Parece que Lucía confía en él. Mateo miró a la niña que se había quedado dormida en la silla abrazando uno de sus dibujos. Yo vengo todos los días si es necesario. Camila le sonrió por primera vez. Usted es un ángel. No. Señora, solo soy un camionero que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Pero cuando vio la sonrisa de agradecimiento de Camila, supo que su vida había cambiado para siempre. El Centro de Protección Infantil Esperanza era un edificio de 2 pisos pintado de amarillo claro. Tenía un patio con juegos y jardines pequeños, pero Lucía nada de eso le importaba. Solo quería que llegara la tarde, porque esa era la hora en que Mateo la visitaba. ¿Ya va a venir el señor Mateo?, le preguntó a la trabajadora social Esperanza Ruiz. En 1 hora, mi amor. ¿Por qué no juegas un rato con los otros niños? Lucía negó con la cabeza. No hablaba con nadie más, solo con Mateo. Y aún así, más con gestos que con palabras. Llevaba 1 semana en el centro. Los doctores dijeron que estaba desnutrida y que tenía signos de trauma psicológico,
Pero cada día que pasaba con las visitas de Mateo se veía un poco mejor. Mateo llegó a las 4 en punto, como siempre. Había cancelado 2 viajes largos para poder visitarla todos los días. El dinero que perdía le preocupaba, pero no tanto como el bienestar de la niña. «Hola, bonita», le dijo cuando Lucía corrió hacia él. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien», respondió ella, abrazándolo fuerte. Era una de las pocas palabras que había pronunciado desde que llegó al centro. Se sentaron en una mesa del patio. Mateo había traído crayones nuevos y papel. «¿Quieres dibujar algo?» Lucía asintió y empezó a dibujar. Primero hizo una casa pequeña, después una mujer con cabello largo y finalmente un hombre alto junto a ellos. «¿Quiénes son?», preguntó Mateo. «Es mi mamá». «Tú y yo», respondió Lucía, señalando cada figura. «¿Y dónde están?» «En una casa donde estamos seguros». Mateo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La niña había dibujado la familia que quería tener. En ese momento llegó Camila. Había conseguido trabajo como cajera en un supermercado para poder quedarse en Querétaro y estar cerca de su hija. Vivía en un cuarto rentado cerca del centro. «Hola, mi amor», saludó a Lucía. La niña la saludó, pero no corrió hacia ella como lo hacía con Mateo. Las cosas entre madre e hija seguían siendo difíciles. «¿Cómo te fue en el trabajo?», le preguntó Mateo a Camila. «Bien, mi jefe es comprensivo con la situación. Me da permiso para venir a las visitas». Se sentaron juntos en una banca mientras Lucía siguió dibujando. «Los abogados dicen que Bruno va a ser condenado», le comentó Camila. Encontraron videos de las cámaras de seguridad del restaurante donde se ve claramente cómo la maltrataba. «¿Cuánto tiempo le pueden dar?» «Entre 15 y 20 años». También descubrieron que tenía conexiones con gente que se dedica al tráfico de menores. Mateo sintió escalofríos. Lucía había estado en peligro mucho mayor del que habían imaginado. «¿Y cuándo puede regresar contigo?» «El juez dice que en 2 semanas más solo falta que terminen las evaluaciones psicológicas». Lucía levantó la vista de su dibujo. «Mateo va a seguir viniendo cuando me vaya con mi mamá». Mateo miró a Camila, que le hizo una seña de que respondiera lo que quisiera. «Si tú quieres que siga viniendo, yo vengo». «Sí, quiero. Entonces vengo». Esa tarde, cuando terminó la visita, Camila caminó con Mateo hacia su camión. «Gracias por todo lo que está haciendo por ella», le dijo. «No tiene que agradecerme nada, Camila». «Sí, tengo que hacerlo. Usted le salvó la vida. Cualquiera habría hecho lo mismo, ¿no es cierto? Yo estuve 2 meses rogándole a la gente que me ayudara a buscarla. La mayoría me decía que era problema mío por haberme juntado con un hombre así». Mateo Lamoureux. Camila era una mujer fuerte, pero se notaba que había sufrido mucho. «Eso no está bien. Nadie merece vivir con violencia». «Usted es diferente», le dijo ella. «Lucía lo nota, por eso confía en usted. Lucía es una niña muy especial. Es valiente y fuerte. Se parece a su papá en eso. Él también era un buen hombre». Caminaron en silencio hasta el camión de Mateo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Camila. «Claro. ¿Por qué está haciendo todo esto?» «No nos conoce. No tiene ninguna obligación con nosotras». Mateo se recargó en la puerta de su camión y pensó un momento. «Porque cuando era niño, yo también necesité que alguien me viera y nadie lo hizo». «¿Qué le pasó?» «Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años. Mi mamá empezó a beber. Los vecinos veían cómo llegaba golpeado a la escuela, pero nadie hizo nada. Todos pensaban que no era su problema». Camila lo entendió todo. Por eso reconoció la señal de Lucía. «Por eso y porque no quiero que ella pase por lo que yo pasé». Cuando Mateo se subió a su camión, Camila se quedó parada en la banqueta. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola en esto. Dentro del centro, Lucía guardó su dibujo debajo de la almohada. Era el dibujo de una familia que esperaba algún día tener de verdad. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. Lucía había estado nerviosa toda la semana, preguntándole a Esperanza si tenía que ver a Bruno otra vez. «No, mi amor», le había explicado la trabajadora social. «Tú no tienes que estar en el mismo lugar que él. Solo vas a hablar con el juez». Pero Lucía no quería hablar con nadie que no fuera Mateo o su mamá. En las últimas semanas había empezado a recordar más cosas sobre Camila. Los abrazos antes de dormir, las canciones que le cantaba, los cuentos que le leía. Poco a poco el vínculo entre madre e hija se estaba reconstruyendo. El juzgado era un edificio grande y frío que intimidaba hasta a los adultos. Mateo llegó temprano y se encontró con Camila en los pasillos.
¿Cómo se siente?, le preguntó. Nerviosa, pero también aliviada. Por fin todo esto va a terminar. Camila había estado yendo a terapia psicológica. Los doctores le habían dicho que ella también era víctima y que necesitaba sanar sus propias heridas para poder cuidar mejor a Lucía. Ya llegó Lucía. Esperanza la va a traer en unos minutos. Cuando llegó la niña, corrió hacia Mateo y lo abrazó. Tengo que hablar hoy solo si quieres hacerlo, bonita, pero recuerda que aquí todos queremos ayudarte. El licenciado García, el abogado que llevaba el caso, se acercó a ellos. Señores, el juez quiere ver a la menor en su oficina antes del juicio. Es un procedimiento más suave para ella. La oficina del juez Morales era más cómoda que la sala del tribunal. Había libros, una mesa pequeña con sillas y hasta algunos juguetes en una esquina. Hola, Lucía, dijo el juez con voz amable. Soy el juez Morales. ¿Sabes para qué estás aquí? Lucía asintió, pero no habló. ¿Te gustaría contarme qué pasó con el señor Bruno? La niña negó con la cabeza y se pegó más a Mateo. Está bien. No tienes que hablar si no quieres. ¿Te gusta dibujar? Lucía asintió. ¿Puedes dibujar lo que recuerdas de cuando estabas con el señor Bruno? Lucía tomó los crayones y empezó a dibujar. Primero hizo una figura grande y oscura, después una figura pequeña en una esquina. La figura grande tenía las manos levantadas como si fuera a pegar. ¿Quién es la figura grande?, preguntó el juez. Bruno, susurró Lucía. Y la pequeña soy yo. ¿Te pegaba? Lucía sintió y siguió dibujando. Ahora dibujó a la figura pequeña con lágrimas y la boca cerrada con una línea. No te dejaba hablar. Decía que si gritaba me iba a pegar más fuerte. El juez intercambió una mirada con el abogado. El dibujo de la niña era más claro que cualquier testimonio. ¿Recuerdas al señor Mateo en el restaurante? Lucía sonrió por primera vez y empezó un nuevo dibujo. Esta vez dibujó a un hombre alto junto a una mesa y a una niña pequeña haciendo una seña con las manos. ¿Qué está haciendo la niña del dibujo? Le está pidiendo ayuda. ¿Cómo? Lucía le mostró al juez el gesto de abrir y cerrar los dedos 3 veces. ¿Y el señor Mateo te entendió? Sí, él me vio de verdad. Lucía hizo un último dibujo. Era ella misma de la mano con Mateo y con su mamá. Arriba escribió con letras torcidas. Él me vio. El juez guardó los dibujos cuidadosamente. Lucía, ¿quieres vivir con tu mamá? Sí. ¿Y quieres que el señor Mateo siga siendo tu amigo? Sí, él es bueno conmigo. Después de que Lucía saliera de la oficina, comenzó el juicio formal. Bruno entró esposado, pero no pudo ver a la niña porque estaba en otra sala. Camila subió al estrado y contó su historia. Con voz firme describió los años de violencia, las amenazas, el secuestro de su hija. ¿Por qué no denunció antes?, preguntó el abogado defensor de Bruno. Sí, lo hice 3 veces, pero nadie me creyó. ¿Por qué deberíamos creerle ahora? Fue entonces cuando el fiscal mostró los dibujos de Lucía, los proyectó en una pantalla grande para que todo el tribunal los viera. Esta niña no puede mentir en sus dibujos, dijo el fiscal. Aquí está la evidencia de los golpes, del miedo, del silencio forzado. Cuando mostró el último dibujo, el que decía, él me vio, hubo silencio en la sala. Mateo también declaró. Describió el momento exacto cuando vio la señal de socorro de Lucía. ¿Estás seguro de que era una señal de auxilio? Completamente seguro. Esa señal se enseña en el ejército para situaciones donde las víctimas no pueden pedir ayuda verbalmente. ¿Y por qué decidió intervenir? Mateo miró hacia donde estaba Camila, porque esa niña me estaba pidiendo ayuda. Y cuando alguien te pide ayuda, especialmente un niño, no puedes fingir que no lo viste. El juicio duró todo el día. Al final, el juez Morales dio su veredicto. Bruno Velasco, por los delitos de sustracción de menor, violencia familiar y asociación delictuosa, lo condenó a 22 años de prisión. Camila lloró de alivio. Mateo puso su mano en su hombro consolándola. Se acabó, le susurró. Ya pueden estar tranquilas. Esa noche, Lucía durmió sin pesadillas por primera vez en meses. En su mesita de noche estaba el dibujo que había hecho en el juzgado. Ella, su mamá y Mateo, juntos y seguros. Meses después del juicio, Camila abrió la puerta de su nueva casa. Era pequeña, solo 2 recámaras, una sala y una cocina, pero era suya. Por primera vez en años tenía un hogar que nadie le podía quitar. Mateo, gritó Lucía cuando lo vio llegar con una bolsa del mercado. Mira mi cuarto nuevo. La niña había cambiado mucho. Ahora hablaba sin miedo. Sonreía con frecuencia
y había engordado lo suficiente para verse saludable. Sus pesadillas habían disminuido y cuando las tenía, sabía que podía llamar a su mamá o a Mateo. A ver, enséñame, dijo Mateo dejando la bolsa en la cocina. El cuarto de Lucía tenía una cama individual con una colcha rosa, un escritorio pequeño donde hacía la tarea y una pared llena de sus dibujos. Pero el que más le gustaba era uno donde aparecían los tres juntos en un parque. ¿Te gusta?, preguntó Lucía. Me encanta. Tienes tu propio espacio. Lucía lo tomó de la mano y lo llevó hacia la sala, donde Camila preparaba la cena. Mateo trajo verduras para hacer sopa. Anunció. Perfecto. Lucía, ¿puedes poner la mesa? La niña obedeció de inmediato. Habían establecido rutinas que la hacían sentir segura. Cenas juntos los fines de semana, paseos al parque los domingos y siempre la certeza de que los adultos que la cuidaban no iban a desaparecer. Mateo había tomado una decisión importante. Después de años manejando su camión por todo el país, había aceptado un trabajo local. Ahora trabajaba para una empresa de transporte de materiales de construcción que no requería viajes largos. Ganaba menos dinero, pero podía estar cerca de Lucía y Camila. ¿Cómo te fue en el trabajo?, le preguntó Camila mientras cocinaban juntos. Bien. Llevé cemento a una obra en San Juan del Río. Regresé temprano. ¿Te gusta más este trabajo, verdad? Sí. Poder llegar a casa todos los días no tiene precio. Camila sonrió. En los últimos meses había notado que Mateo se refería a esa casa como casa, no como tu casa o la casa de ustedes. Poco a poco él también se había convertido en parte de la familia. Después de cenar, Lucía se sentó en el suelo a hacer la tarea mientras Mateo y Camila lavaban los platos. La psicóloga dice que Lucía está progresando muy bien, comentó Camila. Se nota, ya no se despierta llorando como antes y está empezando a hacer amigos en la escuela. Ayer me platicó de una niña que se llama Ana. Ya no se esconde cuando llegan personas extrañas. Ya no. Todavía es tímida, pero ya no tiene pánico. Mateo secó el último plato y lo guardó. ¿Y tú cómo estás?, le preguntó a Camila. Mejor. La terapia me está ayudando mucho. Antes me sentía culpable por todo lo que pasó. No fue tu culpa. Lo sé. Me tardé en entenderlo, pero ya lo sé. Se sentaron en el sillón mientras Lucía terminaba su tarea. La televisión estaba puesta, pero ninguno de los dos la veía realmente. Mateo, dijo Camila, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿No extrañas tu vida de antes? Viajar, conocer lugares nuevos, la libertad de no tener responsabilidades con nadie. Mateo Lamoureux. Camila tenía miedo de que se cansara de ellas, de que un día decidiera que quería volver a su vida anterior. ¿Sabes qué es lo que más extraño de mi vida anterior? ¿Qué? La soledad. Camila no entendió. No extraño estar solo en la carretera. No extraño llegar a cuartos de hotel vacíos. No extraño no tener a nadie que se preocupe si llego tarde. En serio, durante años pensé que la libertad era no tener que responderle a nadie, pero me di cuenta de que eso no era libertad, era aislamiento. Lucía se acercó con su cuaderno. ¿Me ayudas con esta suma?, le preguntó a Mateo. Claro, bonita. Mientras Mateo ayudaba a Lucía con las matemáticas, Camila los observó. Se veían tan naturales juntos, como si siempre hubieran sido padre e hija. Listo, dijo Lucía cuando terminó. ¿Podemos ver una película? ¿Ya hiciste toda la tarea? Sí, entonces sí podemos. Se acomodaron en el sillón. Lucía se sentó entre Mateo y Camila, abrazando su muñeca favorita. Pusieron una película de animación que ella había visto 1000 veces, pero que seguía disfrutando. A media película, Lucía se quedó dormida recargada en el hombro de Mateo. La llevo a su cama, susurró él. Sí, por favor. Mateo cargó a Lucía con cuidado y la llevó a su cuarto. La arropó y le dio un beso en la frente. Buenas noches, bonita. Buenas noches, tío Mateo, murmuró ella sin abrir los ojos. Cuando regresó a la sala, Camila estaba recogiendo los juguetes que Lucía había dejado regados. Ya está dormida. Gracias. Se siente muy segura contigo y yo con ustedes. Se quedaron un momento en silencio ordenando la casa. Mateo, dijo Camila, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotras. No tienes que agradecerme nada. Ustedes también han hecho mucho por mí. Nosotras, que te hemos dado una familia. Camila sintió que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Es eso lo que somos? ¿Una familia? ¿No lo sientes tú también? Sí, respondió ella. Sí, lo siento.
Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, los tres durmieron tranquilos bajo el mismo techo, sabiendo que habían encontrado lo que tanto habían buscado, un lugar donde pertenecer. Un año después del juicio, Mateo recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Señor Ramírez, habla el director del Centro de Protección Infantil Esperanza. ¿Tendría tiempo para venir a platicar conmigo? Mateo dejó su camión en el taller y se dirigió al centro donde Lucía había estado después del rescate. El director, licenciado Hernández, lo recibió en su oficina. Señor Ramírez, hemos estado observando su trabajo con los niños que vienen de visita aquí. Los pequeños confían en usted de manera extraordinaria. Solo trato de ser amable con ellos. Es más que eso. Usted tiene un don para conectar con niños traumatizados. Por eso queremos ofrecerle un trabajo. Mateo se sorprendió. ¿Qué tipo de trabajo? Coordinador de seguridad y apoyo emocional. Estaría a cargo de proteger a los niños, pero también ayudarlos a sentirse seguros mientras están aquí. No tengo estudios en psicología ni trabajo social, pero tiene algo que no se enseña en la universidad, la capacidad de ver a los niños de verdad, de notar cuando necesitan ayuda. Mateo pensó en Lucía, en cómo había logrado comunicarse con él sin palabras. ¿Cuál sería mi horario? De lunes a viernes de 8 a 5, sin viajes, sin estar fuera de casa, podría estar con su familia todas las noches. Mi familia, señor Ramírez. Todos sabemos que Camila y Lucía son su familia, aunque no estén casados oficialmente. Mateo sintió calor en el pecho al escuchar esas palabras. Puedo pensarlo, por supuesto, pero esperamos su respuesta pronto. Esa tarde Mateo fue a buscar a Lucía a la escuela, como hacía todos los días. La niña salió corriendo cuando lo vio. Mateo, la maestra, dice que saqué 10 en matemáticas. En serio, eso hay que celebrarlo. ¿Podemos comprar helado? Claro que sí. Mientras caminaban hacia la heladería, Lucía le platicó sobre su día. Ya no era la niña silenciosa y asustada de hace un año. Ahora hablaba sin parar. Hacía preguntas, se reía con facilidad. Mateo le dijo de repente, «Tú vas a desaparecer algún día». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso, bonita?» «Porque Ana de mi salón dice que los papás a veces se van y no regresan y tú no eres mi papá de verdad». Mateo se detuvo y se agachó para quedar a la altura de Lucía. «Escúchame bien. Yo no voy a desaparecer. No importa que no sea tu papá de sangre. Tú eres mi familia. De verdad, de verdad. ¿Sabes por qué estoy tan seguro? ¿Por qué? Porque antes de conocerte a ti y a tu mamá, yo era como un camión sin destino. Manejaba por todas partes, pero no tenía un lugar a que regresar. Ustedes me dieron ese lugar». Lucía lo abrazó fuerte. «Yo tampoco me voy a ir». «Perfecto. Entonces somos familia para siempre». En la heladería, mientras Lucía se concentraba en su helado de fresa, Mateo pensó en la oferta de trabajo. Por primera vez en su vida tenía la oportunidad de quedarse en un lugar, de construir algo permanente. Cuando llegaron a casa, Camila estaba preparando la cena. Había conseguido un ascenso en el supermercado y ahora era supervisora de cajas. El dinero extra les había permitido amueblar mejor la casa y sentirse más estables. «¿Cómo les fue hoy?», preguntó Camila. «Saqué 10 en matemáticas», anunció Lucía. «Qué orgullosa estoy de ti». Durante la cena, Mateo les contó sobre la oferta de trabajo. «¿Te gusta la idea?», preguntó Camila. «Sí, pero significa dejar los camiones para siempre». «¿Eso te pone triste?». «No me emociona. Significaría estar aquí todas las noches, ayudar a otros niños como ayudé a Lucía». «Entonces deberías aceptar», dijo Lucía. «Así podrás ayudar a más niños a que alguien los vea». Esa frase simple conmovió a Mateo. Lucía había entendido perfectamente la importancia de lo que él había hecho por ella. «¿Estás segura, bonita?» «Sí. Y además así ya no tendré miedo de que te vayas de viaje y no regreses». Camila tomó la mano de Mateo por encima de la mesa. «Creo que es perfecto para ti y para nosotras también». Después de cenar, mientras Lucía hacía la tarea, Mateo y Camila se sentaron en el patio pequeño de la casa. «¿De verdad crees que debo aceptar?», le preguntó él. «Mateo, desde que te conozco nunca te había visto tan feliz como cuando estás con los niños del centro. Es tu vocación». «Nunca pensé que tendría una vocación. Siempre creí que solo era bueno para manejar camiones. Eres bueno para ver a las personas que otros no ven. Eso es un regalo muy especial». Esa noche, cuando fueron a darle las buenas noches a Lucía, ella les hizo una pregunta que ninguno esperaba. «¿Cuándo se van a casar?».
Mateo y Camila se miraron sorprendidos. ¿Por qué preguntas eso?, dijo Camila. Porque ya vivimos como una familia y yo quiero que Mateo sea mi papá oficialmente. Mateo sintió que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Te gustaría que fuera tu papá? Sí, pero solo si tú quieres. Por supuesto que quiero. Lucía sonrió y los abrazó a los dos. Entonces, ya somos una familia completa. Al día siguiente, Mateo llamó al director del centro. Acepto el trabajo. Excelente. ¿Cuándo puede empezar? El lunes. Por primera vez en su vida, Mateo Ramírez tenía un lugar donde quedarse para siempre. 18 meses después, Mateo se levantó temprano como todos los días, pero esta mañana era especial. Desde la ventana de su cuarto podía ver el jardín donde Camila regaba las plantas que habían sembrado juntos. Era sábado y Lucía seguía durmiendo en su habitación de al lado. Se había acostumbrado a los sonidos de la casa, el café preparándose en la cocina, la radio con las noticias de la mañana, los pasos descalzos de Lucía cuando se despertaba. Eran sonidos de hogar, sonidos de familia. En el Centro Esperanza, Mateo había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era solo el camionero que había salvado a una niña. Ahora era el hombre al que los niños traumatizados buscaban cuando tenían miedo, cuando necesitaban sentirse seguros. «Buenos días, dormilón», le dijo Camila cuando entró a la cocina. «Buenos días, mi amor». Se habían casado 3 meses atrás en una ceremonia pequeña. Solo la familia de Camila, algunos compañeros del trabajo de ambos y los empleados del Centro Esperanza. Lucía había sido la encargada de llevar los anillos, vestida con un vestido amarillo que ella misma había escogido. «¿Cómo amaneciste?», le preguntó Camila sirviéndole café. «Bien, pero nervioso por la reunión de hoy. Esa tarde tendrían una junta importante en el centro. El gobierno del estado había decidido crear un programa especial para entrenar a más personas en la detección de señales de socorro silenciosas. Querían que Mateo fuera el coordinador del programa. «Vas a hacer un trabajo excelente», le dijo Camila. «Ya verás cómo muchos niños van a ser salvados gracias a lo que tú les enseñes a otros adultos». Lucía apareció en la cocina en pijama con el cabello revuelto. «Buenos días, familia», dijo abrazando a Mateo. «Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien?» «Sí, soñé que estábamos en la playa. ¿Te gustaría ir a la playa algún día?» «Sí, podemos ir en las vacaciones». «Por supuesto que podemos». Después del desayuno, los 3 se fueron al centro comercial. Necesitaban comprar útiles escolares para Lucía, quien estaba por empezar 3er grado. La niña había progresado tanto en la escuela que sus maestras la habían felicitado por su mejoría en todas las materias. Mientras caminaban por los pasillos del centro comercial, Mateo notó algo que lo llenó de orgullo. Lucía ya no se escondía detrás de él cuando veía desconocidos. Saludaba a los vendedores, sonreía cuando alguien le dirigía la palabra e incluso había hecho amigas en el lugar donde compraban el pan cada semana. «Papá», le dijo Lucía de repente. Mateo nunca se cansaba de escuchar esa palabra. Lucía había empezado a llamarlo papá el día de la boda y cada vez que lo hacía sentía una alegría inmensa. «¿Qué pasa, bonita? ¿Tú crees que hay más niños como yo que necesitan ayuda?» «Sí, mi amor. Desafortunadamente, sí hay más niños que necesitan ayuda y tú los vas a ayudar también. Voy a enseñarle a otras personas cómo ayudarlos para que haya más gente que sepa ver cuando un niño está pidiendo auxilio. Está bien, pero no te olvides de nosotras. Jamás me olvidaría de ustedes. Ustedes son lo más importante en mi vida». Por la tarde, después de la reunión en el centro, Mateo regresó a casa con buenas noticias. El programa había sido aprobado y él sería el encargado de entrenar a policías, maestros, doctores y cualquier persona que trabajara con niños. «¿Cómo te fue?», le preguntó Camila. «Excelente. Vamos a poder ayudar a muchos niños. Estoy muy orgullosa de ti». Esa noche, mientras cenaban, Lucía les mostró un dibujo que había hecho en la escuela. «Miren lo que dibujé en la clase de arte». El dibujo mostraba a un hombre alto con uniforme de trabajo, rodeado de varios niños pequeños. Arriba había escrito: «Mi papá ayuda a los niños». «Es precioso, mi amor», dijo Camila. «¿De verdad te gusta como trabajo?», le preguntó Mateo a Lucía. «Sí, porque tú sabes ver a los niños que otros no ven, como me viste a mí». Antes de dormir, Mateo entró al cuarto de Lucía para darle las buenas noches. En la pared, junto a su cama, estaba enmarcado el dibujo que había hecho el día del juicio, el que decía: «Él me vio». «¿Sabes qué, papá?», le dijo Lucía mientras se la arropaba. «¿Qué?».
Antes de conocerte, yo pensaba que era invisible, que nadie me podía ver de verdad. ¿Y ahora qué piensas? Ahora sé que siempre hay alguien que te puede ver. Solo hay que tener suerte de encontrarlo o hacer la señal correcta. Sí, o hacer la señal correcta. Mateo le dio un beso en la frente. Buenas noches, princesa. Buenas noches, papá. Te amo. Y yo a ti. Cuando salió del cuarto, Camila lo estaba esperando en el pasillo. ¿En qué piensas?, le preguntó ella. En que nunca imaginé que mi vida podía ser tan perfecta. No extrañas nada de tu vida anterior. Solo extraño no haberlas conocido antes. Se abrazaron en el pasillo de su casa, escuchando la respiración tranquila de Lucía en su cuarto. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de esa casa pequeña, 3 personas habían encontrado lo que tanto habían buscado. Un lugar donde pertenecer, una familia que los amara y la certeza de que, sin importar lo que pasara, nunca más estarían solos. En su mesita de noche, Lucía tenía una foto de los 3 en el parque sonriendo, y junto a la foto, doblado cuidadosamente, estaba el dibujo que había cambiado sus vidas para siempre. El dibujo donde una niña pequeña había escrito con letras torcidas las palabras que lo habían salvado. Él me vio. Te conmovió la historia de Mateo, Camila y Lucía. Esta historia nos recuerda que a veces los héroes más grandes son las personas comunes que deciden actuar cuando ven que alguien necesita ayuda. Como Mateo, todos podemos aprender a ver de verdad a quienes nos rodean, especialmente a los niños que pueden estar pidiendo auxilio en silencio. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Nunca sabemos quién puede necesitar escuchar este mensaje de esperanza. La valentía de Lucía al hacer esa señal de socorro, la determinación de Camila por recuperar a su hija y la decisión de Mateo de cambiar su vida por amor a una familia, nos enseñan que las segundas oportunidades existen y que las familias se forman con amor, no solo con sangre. Si disfrutaste de esta historia completa, suscríbete al canal para más relatos que te harán reflexionar sobre la bondad humana y el poder de la compasión. Y cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante.